Buen día, profesor. Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Atlautla. Estamos estudiando la carrera de Ingeniería Civil y estamos cursando la asignatura de Mecánica de Materiales. Mi equipo está conformado por Barragán Tiburcio Mir Santiago, su servidora López Muñoz Jennifer y Pérez Cruz Roberto José Mauricio. En este caso vamos a tratar sobre la unidad 2, elementos sometidos a fuerza axial, y específicamente sobre el tema 2.1 correspondiente al temario, los parámetros que influyen en la deformación de barras uniformes sometidas a fuerza axial de tensión o compresión. Vamos a empezar primeramente por definir qué es una deformación. En sí, una deformación implica un cambio de tamaño y volumen. En este caso nos estamos refiriendo a elementos estructurales que generalmente son de acero, que son vigas, que se producen en un cuerpo. En este caso son consecuencia de las fuerzas de tensión o compresión que se puedan aplicar sobre él. Generalmente siempre se aplican sobre la zona transversal, que esto se puede analizar mediante un método de cortes o secciones que nos permite pues conocer las cargas internas que están actuando dentro de ese cuerpo, o en este caso pues serían vigas. La deformación obviamente se presenta dependiendo de los tipos de carga a las que estén sometidas. Generalmente se realiza por compresión y por tensión, como se muestra en las siguientes imágenes. ¿A qué se refiere la deformación elástica? En este caso, la deformación elástica se refiere a un cambio dimensional que existe mientras se aplica una tensión inicial y desaparece inmediatamente después de la eliminación de esta tensión. Esta puede ser una fuerza de tensión o compresión. Generalmente se habla de una elasticidad cuando ésta puede tener la capacidad de volver a su forma original a pesar de haber sufrido ese esfuerzo, siempre y cuando no sobrepase su límite elástico, que lo propuso un autor, el cual lo denominó el módulo de Young. En este caso, pues esta es la gráfica que explica hasta qué punto pues estos elementos estructurales pueden llegar a rebasar su, su módulo de elasticidad, y obviamente pues llegan a un punto de ruptura, es decir, se vence, y obviamente esto quiere decir o indica que ha perdido resistencia. El cuerpo puede recuperar sus dimensiones, obviamente al retirar la carga, pero en este caso, pues la viga en este caso, pues en la ingeniería civil, las vigas o los elementos estructurales, que generalmente es el acero, no deben sufrir deformaciones como tal que sean, pues a simple vista, pues que ya no tengan como la capacidad de volver a su forma original, es decir, que tiene que volver, el objeto se tiene que ver de igual manera. Esto quiere decir que pues obviamente cumple con esos requisitos de resistencia. Respecto a qué se refiere la deformación plástica, en las vigas, la deformación plástica se refiere a un cambio de igual manera dimensional que desaparece cuando igualmente se elimina la tensión o la compresión inicial que se le aplica. En este caso, pues puede ser un sistema de fuerzas. Eh, en este caso, pues la plasticidad se refiere a esa capacidad que tienen los materiales eh, de es la capacidad que tienen los materiales cuando se excede su carga límite. Este cuerpo pues experimenta un cambio de dimensión, pero que ya no puede ser irreversible, es decir, que si se le aplican sistemas de fuerzas de compresión o tensión, ya no pueden llegar a recuperar su forma original, y obviamente esas son signos de que pues no está cumpliendo con los requisitos de, de lo que se le conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke nos habla de un límite plástico.
En este caso, pues obviamente no tiene resistencia el material o el elemento estructural. A diferencia del límite plástico y el límite elástico por su parte trata sobre todo tipo de material que puede ser compresible, puede ser estirado y puede haber diferentes tipos de, de situaciones a las cuales se puede aplicar ese material y este no va a perder el cómo está construido, su conformación como lo había mencionado en las clases, varios ejemplos de ellos, pues puede ser un resorte, puede ser una liga que como todo o como distintos tipos de materiales tienen un cierto grado de elasticidad, puede llegar a un punto donde por aplicándole tanta fuerza, llegue al límite en donde ya tiene que haber bueno, se puede romper. Asimismo, pues en el límite de plasticidad, pues podemos encontrar un material de construcción como es la varilla, el alambre, que se puede doblar, pero no puede volver, en este caso la varilla no puede volver a su estado original, aunque le apliquemos la misma fuerza, pero va a haber una deformación en esta parte. Incluso, pues obviamente solo la mayoría de nuestros materiales en los sistemas constructivos siempre deben poseer una capacidad elástica, porque pues obviamente un material plástico a nosotros no nos sirve en el momento de los cálculos estructurales porque pues no estaría cumpliendo con los requisitos de factibilidad, que los requisitos de factibilidad pues obviamente nos ponen como parámetro que deben cumplir con resistencias exactas de acuerdo al elemento estructural, porque pues va a soportar diferentes tipos de cargas. Entonces, los materiales como los que mencionaba mi compañero, las varillas, el alambre, sobre todo igual, pues nosotros igual nos enfocamos en lo que son instalaciones eléctricas, que son los materiales dúctiles. Eh, de igual manera, al poseer una capacidad elástica, igual se les denomina o se les considera dentro de una clasificación de materiales tenaces, ya que a pesar de estar eh, ante un sistema o sistemas de fuerzas, tienden a soportar esas fuerzas y obviamente no llegan a rebasar su módulo de elasticidad. Ahora vamos con qué es una fuerza axial, bueno, definirla como tal. Una fuerza axial es una fuerza que actúa directamente sobre el eje central. Como lo habíamos mencionado con anterioridad, podemos verlo ejemplificado en un castillo. En esta parte es donde se centraliza la fuerza en manera de que toda la carga que posee, digamos, un segundo nivel o el peso que esté sosteniendo de la misma, sea una carga que sea directamente al centro del mismo. Estas fuerzas pues son típicamente una fuerza de tensión o fuerza de compresión, que es la carga que se le está dando a, pues como lo mencioné, un castillo, y pues es la fuerza que se le está colocando. Bueno, y generalmente las cargas axiales siempre se manifiestan en los objetos o elementos estructurales, a manera de que las cargas de compresión y de tensión siempre van hacia un punto medio que se le conoce como el centroide o centro de gravedad de las estructuras. Por eso mismo es que siempre se ejerce de manera vertical y la fuerza de tensión siempre tiene una reacción concéntrica y la de compresión tiene una reacción excéntrica, es decir, externo a los elementos estructurales. ¿Cómo se calculan las fuerzas axiales? Primeramente, el paso es hacer el diagrama de fuerza sobre cada elemento. En este caso, el diagrama de fuerza, pues se supone que debe ser una representación gráfica de todos los elementos estructurales que van a formar parte de un proyecto de construcción.
Generalmente siempre son vigas o dados. El segundo paso es aplicar las ecuaciones que garanticen el equilibrio translacional, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas sea nula. En este caso nos estamos refiriendo a la suma de las fuerzas en X, de las fuerzas en Y y de momentos. En este caso nos ayuda a conocer las fuerzas internas que están actuando sobre nuestra viga o sobre nuestro elemento estructural. Considerar la ecuación de los torques o momentos de modo que se cumpla el equilibrio rotacional. En este caso es lo que yo ya mencioné, que son las sumatorias de momentos, porque pues como bien sabemos, todos nuestros elementos van a estar sujetos a empotres o a lo que le llamamos reacciones. En estos empotres van a tener reacciones. La suma de todos los torques debe ser nula, es lo mismo. Lo que se refiere a ser nula es que la sumatoria de fuerzas en X, Y y la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Y por último, se calculan las fuerzas para identificar las fuerzas o cargas axiales en cada uno de los elementos. En este caso, generalmente nos referimos a aquellos cálculos estructurales en donde se determinan si las fuerzas que actúan son de tensión o de compresión, de acuerdo al análisis estructural que se hace en base al método de secciones o de cortes, que generalmente estas cargas internas actúan en la sección transversal, ya que todo objeto que posee dimensiones volumétricas, pues obviamente posee una sección transversal. ¿Qué es la deformación por carga axial? Las deformaciones provocadas por cargas axiales es la fuerza por unidad de área que soporta interiormente un material, donde la fuerza es perpendicular a la cara del análisis, por lo tanto, es un esfuerzo normal, es perpendicular a la cara del análisis. Además, después de experimentar pues, la deformación, según la dirección de la fuerza, como lo había mencionado, el cuerpo también se deforma en las direcciones normales a ella, o sea, internas. La tracción provoca alargamiento, pues por la misma fuerza que se está sometiendo en los lados contrarios, está formando un alargamiento del material del cuerpo y es lo que provoca. Y lo que provoca posterior a ello es un adelgazamiento del material y compresión, o sea, digamos una botella tiene cierto diámetro. Por ejemplificar, 5 centímetros de diámetro. Al alargarlo y hacerle esta fuerza, pues tendrá un alargamiento. Si medía de largo 10 centímetros, ahora medirá 20 centímetros. Pero ¿qué pasa? En la compresión de su diámetro, ahora si medía 5 centímetros de diámetro, ahora medirá 2 centímetros de diámetro o 1. Es entonces donde se va el acortamiento con ensanchamiento y el alargamiento del mismo. En este caso, pues podemos ver que mediante lo que serían las fuerzas de tensión, estamos probando cuál es el límite de elasticidad de los materiales que conforman el elemento estructural. Y cuando hacemos o las ponemos a prueba a cargas de compresión, estamos calculando lo que sería el límite de plasticidad, que en este caso, pues ahora obviamente tenemos que aplicarlo a la ley de Young y la ley de Hooke. Bueno, aquí en ese aspecto, los elementos que mayormente van a estar sometidos a ese tipo de fuerzas son los elementos de acero, como pueden ser vigas IPR, montenes, ya que, como lo explicaba mi compañero, estas tienden a alargarse, va a aumentar su longitud, pero en el centro vamos a ver que va a tener un cambio, el cual va a ser muy notorio. Y en el sentido de compresión, cuando le sometemos fuerzas mayores a las que puede resistir, este elemento va a tender a ancharse y le van a salir bordes en los cuales nosotros vamos a percibirlos a simple vista. Y bueno, vemos las diferencias entre deformación elástica y plasticidad. Esta
Esta diferencia, si la deformación desaparece al quitar la carga, se dice que el material se comportó elásticamente. Cuando sometemos un material a una carga y este tiende a regresar a su estado natural, este se comportó elásticamente. Puede ser el caso de un resorte, de una liga. Estos elementos pues siempre van a regresar, pero no los podemos ensayar de más o aplicarles de fuerza de más, ya que va a tender a tener otro límite al cual vamos a pasar. Cuando la deformación no vuelve a hacer o a quitar la carga, por ejemplo, cuando se le aplica un poco más de fuerza a una varilla, porque bueno, es los elementos que mayormente nosotros trabajamos aquí en ingeniería, con los que estamos muy relacionados, las vigas de acero. Ese material, cuando tiende a deformarse, se comportó de una manera plástica. Este elemento pues ya no va a trabajar lo mismo, ya no va a resistir lo mismo a las cargas externas, a las cargas axiales, eh, a las cargas gravitatorias. ¿Por qué? Porque ya cumplió con su ciclo, con lo que tenía que trabajar. El máximo valor de fuerzas para el cual se ocurre es llamado límite elástico. Este límite es con los autores que han mencionado mis compañeros, como la ley de Hooke, el cual nos indica hasta qué punto va a resistir nuestro elemento. Para nosotros tener un buen cálculo y no esforzar o fatigar nuestras estructuras. Bueno, y aquí gráficamente pues se muestra la diferencia entre el límite elástico y el límite plástico. Aquí podemos ver que pues bueno, es un elemento estructural. En este caso pues ya rebasó los dos, tanto el límite plástico como el límite elástico. Se pueden calcular con las fórmulas que ya les habíamos propuesto, las de Young y las de Hooke. En este caso, pues obviamente si se somete a cargas de tensión o a fuerzas de tensión o a fuerzas de compresión, obviamente va a llegar un momento en el que va a tener un punto de rotura. Esto sería todo. Estas son nuestras referencias bibliográficas y agradecemos su atención.